cordial saludo para todos y para todas las personas que nos ven en este momento a través de nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook. Le damos la bienvenida en este nuevo programa, en esta oportunidad que Dios nos da de estar aquí en sintonía con ustedes, que nos ven allá en sus hogares o en cualquier lugar en donde se encuentren. Estoy en compañía de nuestra hermana Nubia Yara, que me está acompañando en esta tarde, y con ella vamos a compartir en el día de hoy un tema muy especial de este personaje tan importante que está registrado en la Biblia, que es el profeta Eliseo. Bueno, y en este momento los invito a que le dirijamos una oración a nuestro Padre Celestial. Alista allí tu libreta, tu Biblia, tu lapicerito para que tomes apuntes y vamos a orar. Padre de la gloria, en este momento, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, aún en la distancia, Señor, a través de estos medios de comunicación, tú nos permites llevar el mensaje, Señor, estas historias que están registradas en tu palabra, Señor, para que tu pueblo, Señor, aprenda, tenga mayor conocimiento de ti, Padre Celestial. Te pido que bendigas allí en sus hogares, Señor, a cada persona, Señor, que nos escucha, que tú seas siendo propicio, Señor, a su necesidad, Señor, y que esta palabra quede grabada en su mente, en su corazón, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, en esta tarde tenemos 5 puntos muy importantes que tratar del profeta Eliseo. Y para empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes 19, el versículo 16, donde empieza pues como el ministerio del profeta Eliseo, que es cuando Dios le da la orden, si se puede decir, o el mensaje al profeta Elías de que vaya y unja al profeta Eliseo, y le da como la dirección o la ubicación donde él se encuentra para que vaya y lo unja. Y dice así, en el versículo 16 del capítulo 19, también a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás como rey de Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, como profeta en tu lugar. Ahí ya Dios le había dado a entender a Elías quién iba a ser su sucesor. Es decir, que Eliseo fue escogido por Dios, no fue escogido por los hombres, sino que Dios mismo lo escogió como profeta en lugar de Elías. Y en el versículo 19 ya se ve cuando Elías acató la orden de Dios, que fue y buscó a Eliseo y lo encontró arando. Y vamos a leer, dice, cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Al Elías poner su manto sobre Eliseo, ya le estaba dando a entender que él era el profeta que Dios había escogido y lo estaba ahí ya ungiendo para el ministerio. Ahora continuamos con el punto número 2 que nos colabora la hermana Nubia. Gracias, Julie, muy amable. Dios les bendiga. Sí, para recalcar algo sobre Eliseo, algo muy importante también, Julie, no nos acordamos de decir que Eliseo significa Dios es nuestra salvación. Amén, qué bendición. Dios es mi salvación y tu salvación y la salvación de cada familia que nos está viendo en esta tarde. Amén. Dice Eliseo, el lugar de origen en Abel Meola. También dice que Eliseo tenía una característica importantísima. ¿Cuál era esa característica? La vamos a ver en Primera de Reyes 19:19. Dice así, cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la 12ª, pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. ¿Qué significa que echó su manto sobre él? Significa que era el llamado, que era como la unción. Hoy en día la unción que dice que nos van a ungir para tal ministerio, nos ponen las manos, nos ungen con aceite, ¿cierto? Nos colocan algo para que sea
que seamos ungidos para el ministerio. En ese tiempo fue solamente echarle el manto. Fue la unción más rara, digamos así. ¡Pum! Le puso el manto y ya Eliseo lo entendió que había sido llamado por Dios. Amén. Algo que muy importante también era que Eliseo estaba trabajando. Mira, no estaba allí de vago, no estaba allí por deporte. No, Eliseo estaba trabajando, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Da a entender que Eliseo también no era un hombre como pobre. Tenía plática porque bueyes, eso en ese tiempo era como una flota hoy en día, sí. Un avión, o sea que sí tenía más gente, tenía más a cargo de él. Y dice que estaba arando allí y puso sobre Eliseo el manto, encontrando muchas veces nuestro pretexto para no servir a Dios es que estamos ocupados, que no podemos, que mi trabajo me lo impide, que mi niño está despierto, que mi esposo, bueno, colocamos muchas trabas, pero mire que Eliseo no sacó ninguna de esas excusas para servirle al Señor. Por el contrario, dejó lo que estaba haciendo y se fue al ministerio que Dios le había llamado. O sea, dejó sus 12 yuntas de buey, lo dejó allí y se fue a estar en el ministerio. ¿Cuántas veces nosotros pasa eso? Que nos llaman y nosotros sacamos las excusas de estoy trabajando, tengo un horario pesado, me levanto, no puedo, es día de descanso. Siempre sacamos una excusa. Amado, amigo, no saque excusas. No nos vayamos por las ramas. Mire que cuando Dios llamó a sus discípulos, ellos le dijeron, ay Señor, espere, yo voy a seguir pescando 2 días más, y después no. Ahí mismo ellos vinieron. Igualmente nos da a entender que Jesús no busca desocupadas. Él busca hombres y mujeres ocupadas, que sirvan para algo, amén. Amén. Dice, algo más que dice, Eliseo dejó de ir tras el lugar y tomó el llamado del Señor. En resumidas, él tomó la parte que a él le correspondía. Él dijo, no, pues si sigo arando, y algo que hizo, mató los bueyes de una vez. Como el quien dice, se despojó de todo eso. Qué bueno cuando el Señor nos llame, nosotros podamos no mirar atrás y seguir adelante, amén. Amén. Y eso fue lo que hizo Eliseo allí, de cómo él se despojó de todo y sirvió al Señor con gozo. Primero le sirvió a Elías. Mire que fue perseverante en estar allí detrás de Elías, sirviendo primero a Elías. Claro que le servía a Dios también. Igualmente nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando servimos en la iglesia, en el templo, ese servicio no lo tenemos que pensar que lo hacemos para la persona que está ahí, sino para Dios. Para Dios. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Amén. Dios les bendiga. Ahí mismo cuando habla del servicio, también podemos ver en el Señor Jesucristo que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo como servidor. Él mismo dijo en Marcos 10:45 podemos leer, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Santo. Él mismo nos dio ejemplo de que nosotros no debemos esperar que nos atiendan, que nos tiendan un tapete o que nos pongan como el primer lugar en la mesa. No, Él mismo nos dio ejemplo de que nosotros estamos en este mundo es para prestar un servicio, y cuanto más cuando lo hacemos para Dios. Amén. Amén. También podemos leer más versículos acerca del servicio en Lucas 22:27 y Juan 12:26, donde Amén. El Señor Jesucristo, habla del servicio. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a un cuarto punto, si estás tomando allí tus apuntes. Dice que Eliseo buscó bienes espirituales, Santo. Algo muy importante, sobre todo en aquellas personas que están pensando en dedicar su vida a servir al Señor. Es buscar primeramente las cosas que son realmente importantes en la vida cristiana, es el reino de los cielos, como lo dijo el Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Eso lo dice en Mateo 6:33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y Eliseo fue un buen ejemplo de esta búsqueda primeramente de lo espiritual,
porque él tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera. Ay, sí. En Segunda de Reyes 2:9, Elías le da la oportunidad de pedir lo que él quería. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Acá vemos a un hombre que le dio prioridad a su vida espiritual antes que a su vida material, antes que a su vida física, porque de pronto en la actualidad cualquier persona que digamos que Dios le dé la oportunidad de pedir lo que quiera, esto es como para reflexionar. Si tuvieras la oportunidad en este momento de pedir lo que quieras, que Dios te lo va a conceder en este momento, ¿qué pediríamos? Si le vamos a pedir a Dios bienes materiales, de pronto que, no sé, un ejemplo, que nos ganemos la lotería o un aumento de sueldo, o si de pronto estamos enfermos, queremos que Dios nos dé salud, ¿cierto? O una casa más bonita, más grande, o un carro, o que si verdaderamente tenemos en la mente pedirle a Dios cosas espirituales, porque este cuerpo es pasajero y todos sabemos que en algún momento vamos a morir. Y si le pedimos a Dios riquezas, esas riquezas se van a quedar acá. A Amén, nosotros así es. esas riquezas no nos las vamos a poder llevar con nosotros Así cuando es. partamos del mundo. Ujú. Entonces lo verdaderamente importante es lo espiritual. Y Eliseo fue un buen ejemplo de una persona que le dio prioridad a la vida espiritual antes que a la material. Amén, gloria a Dios, así es. Hubo alguien también que le pidió a Dios, ¿cierto? Salomón. Ah, sí. Tremendo. Hay ahí como un parecido al rey Salomón, Amén. a sí. quien Dios también le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. El mismo Dios le dijo a Salomón a través de un sueño, me parece, o fue Sí, una sueño. visión, donde le dijo que pidiera lo que quisiera. Y Salomón también le dio prioridad a lo espiritual, porque él sentía como miedo de gobernar un pueblo tan grande como era Israel. Y él no le pidió a Dios riquezas, ni le pidió la vida de los enemigos, porque en esa época sabemos que pues las naciones mantenían como en guerra las unas con las otras por territorio o por riquezas, por lo que fuera. Y Salomón no pidió eso. Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría, inteligencia, entendimiento para poder gobernar a un pueblo tan grande, porque todos sabemos que Israel era un pueblo inmenso como la arena del mar, como las estrellas del cielo, como dice en la Biblia, Sí, amén, perdón. sí, así es. Entonces Salomón también fue un buen ejemplo de una persona que le dio prioridad a los bienes espirituales antes que a los materiales. Y también se ve que Dios lo recompensó, como le dio también las cosas que él no pidió. Amén, así es. Aparte de que le dio lo que sí, de lo que Salomón le pidió, que fue la sabiduría, el entendimiento, porque todos sabemos que Salomón fue uno de los reyes más sabios. Ahí en la Biblia dice que no ha habido uno antes de él, ni después de él ha habido un rey tan sabio como él. Y sin embargo también le dio las riquezas, porque fue un hombre muy próspero y su fama se regó por todo el mundo. Amén, así es, así fue, de verdad que sí. Qué bueno que usted, amado oyente, también tenga en su corazón, en su vida, buscar la presencia del Señor, determinarse por Él, buscarlo a Él, saber que si usted está con Él y le pide a Él las cosas que son agradables a Él, le viene todo lo demás, porque eso fue lo que le pasó tanto al rey Salomón como aquí al profeta Eliseo. Ellos tuvieron la oportunidad de pedir muchas cosas, pero solo pidieron una. Eliseo pidió una doble porción, una doble unción. Y el rey Salomón pidió sabiduría para poder manejar allí. ¡Qué bendición! Que nosotros, que decimos que somos cristianos, que estamos con el Señor, pidamos al Señor eso. Señor, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, todo eso viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en Colosenses que en Él están escondidos todos los misterios de la ciencia, del bien Amén. y del mal. ¡Qué bendición por eso! También vemos otra característica en Eliseo. Y es que era un hombre, ¿qué? Perseverante, qué bendición. Dice en Segunda de Reyes 2, del 1 al 6, dice, leemos aquí que aunque
el profeta Elías se iba a ir, el profeta siempre le decía, pero quédese aquí que yo voy a ir, el Señor me dijo que fuera allí, y él decía, vive Jehová, que no te dejaré, donde tú vayas yo voy a estar. ¿Por qué sería esa perseverancia, Julie? Yo pienso que Eliseo no le hizo caso como a lo que Elías le dijo de que se quedara allí quieto, es porque Eliseo sabía que Dios en cualquier momento se podía llevar a Elías. Entonces él como que estaba detrás de esa bendición. Bueno, si yo me pierdo un momentico de estar con él, de pronto me pierdo alguna bendición o alguna enseñanza o algo. Entonces yo creo que por eso él quería estar pegado de Elías ahí en todo momento, antes de que Dios se lo llevara. Porque él sabía que iba a ser quitado, raptado de él. Él sabía que a cualquier momento él ya no iba a estar y él se iba a quedar como a la expectativa. Eso podríamos llamarlo como un hombre ¿qué? Perseverante. ¿Estamos nosotros siendo perseverantes en el camino del Señor? Los que ya estamos ahí y los que apenas están llegando, yo les pregunto. Usted dirá, ay, pero es que es tan difícil, no, es que allá en la iglesia nos prohíben tantas cosas, no podemos hacer esto, no podemos hacer, no. Allá no les prohíben nada, la misma palabra es la que habla. Pero yo lo animo a que usted sea una persona perseverante en los caminos del Señor. La palabra del Señor dice que los que perseveran hasta el fin, esos tendrán la corona, esos tendrán la entrada al reino, esos tendrán el privilegio de que Jesús sirva ese día en la mesa. Dice que hay una mesa preparándose allí para nosotros, para los que perseveren hasta el final. Amén. Porque no es un ratico, no es que yo dentro y salgo, voy y vengo por años, o hay una palabra que dicen por ahí de vez en cuando, bueno, no, es perseverando en todo, en todas las cosas, principalmente en las de ir al cielo. Nuestra búsqueda del Señor no para aquí. ¿Dónde para la búsqueda del Señor, Julie? Cuando ya estemos con Él allá. Cuando ya estemos en el reino de los cielos, allá con Él, ahí tendremos la victoria. Mientras que estemos aquí en la tierra, amado y amada, tenemos que ser perseverantes. Que nada nos distraiga del propósito del Señor. Que nada. O sea, examine cuál es tu prioridad. Examine qué hay en usted, que a veces las cosas urgentes nos quitan a nosotros la prioridad de ver lo importante, Julie. Y no debería ser así. Sí. No debería ser así. Ahí también se puede ver que Eliseo fue bendecido, esa perseverancia de Eliseo, Dios la bendijo, porque fue cuando Elías le dijo a él que le pidiera, eso fue como unos instantes antes de que Dios se lo llevara, Santo, que sí. le dio la oportunidad a Eliseo de pedir lo que él quisiera. Entonces, si Eliseo no hubiera sido perseverante, se hubiera perdido esa bendición. Él hubiera dicho, bueno, si Dios se lo va a llevar, bueno, sí, o yo le hago caso a las voces de los profetas que me dijeron que me quedara acá, entonces me va a quedar acá. Él no hizo caso, él se fue para donde estaba el profeta, estuvo al pie de él sirviéndole hasta el último momento y obtuvo esa bendición. Entonces es como una enseñanza para nosotros de también estar perseverando, porque también tenemos esa promesa que está en la Biblia, que el Señor Jesucristo en cualquier momento nos puede llevar. Entonces nos podemos perder esa bendición de irnos con Él si no perseveramos. Entonces es mejor estar ahí al pie del Señor Jesucristo, como Eliseo estuvo al pie de Elías hasta el último momento. Y obtuvo la bendición, porque al momento antes de ser raptado, la unción. ¿Cómo supo el que tenía la unción? Dentro de 8 días vamos a mirar eso. En otro nuevo programa vamos a estar viendo esa bendición. Exactamente. Entonces los invitamos para que se conecten la otra semana para continuar hablando de la vida de este profeta tan importante que fue Eliseo. Y vamos a hablar ya de otros temas, vamos a tocar otros puntos, entonces te invitamos a que no te pierdas, te conectes a nuestro canal de YouTube, por Facebook, te inscribas, actives la campanita de notificaciones y hasta una próxima oportunidad. También te invito a que oremos en esta tarde para que Dios nos continúe bendiciendo y nos permita poder a través de estos canales seguir compartiendo la palabra de Dios y estas historias tan bonitas que quedaron registradas como una enseñanza para nosotros, un ejemplo de vida. Amén. Amén.
Así es. Padre de la gloria, gracias Sí, te Señor. damos, Señor, por Sí, esta Dios. oportunidad, Padre de la gloria, que tú nos diste, Señor, de compartir Oh, acerca sí, de Padre. este profeta, Señor, que fue Eliseo, siervo tuyo, Señor, Sí, a Señor. quien tú usaste, Padre celestial, para hablarle a tu pueblo, Señor, Amén, así para es, Dios. reargudirlo, para instarlo a buscar de ti, Así es, Señor, Dios. en Sí, unos Señor. tiempos, Señor, tan difíciles, Padre celestial, donde era tan peligroso predicar tu palabra, Dios Oh, mío. santo. Asimismo, como hoy te pido que nos ayudes, Señor, a ser perseverantes, Así es, a Dios. ser fieles, Señor, Así es, a Dios. buscar primeramente, Señor, el reino tuyo, tu justicia, Padre celestial, a no apegarnos, Padre de la gloria, a las cosas materiales, Así es, Señor. Dios. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día busquemos más de ti, Señor, Así es, y Dios. queramos Sí, Señor. aprender más de ti, Padre de la Así es, gloria, Dios. a Así ser es, Señor. determinados, Señor, así como lo fue Eliseo, que entendió el llamado, Así Padre es, sí, celestial, que Señor. apenas Elías fue y puso su manto sobre él entendió inmediatamente, Señor, el llamado Amén, que amén, tenía, Señor, santo. de Sí, parte Señor. tuya. Que nosotros podamos entender, que nuestros oídos sean sensibles a tu voz, Amén, Señor. así es, sí, Y que Señor. podamos entender, Padre Celestial, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Amén, Y que aleluya. podamos ser determinados, Padre. En el En- nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amén Y y amén. amén. Bueno, hermanos, un saludo, un cordial saludo de parte de Iglesia Familia de Bendición Sede La Dorada, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.